Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Santos, estudio Ingeniería Electrónica en la José C. Gómez. Vamos a realizar lo correspondiente a la unidad 1 de Fundamentos de MATLAB, SLAB y Tratamiento Matemático, para lo cual vamos a verificar la guía de actividades y los trabajos a realizar. Como primer ítem nos están solicitando instalar MATLAB o SLAB. En este caso vamos a mirar que realmente esté instalado. Tenemos aquí MATLAB en el computador. Lo vamos a abrir. Tenemos un MATLAB con una versión R2015B de 8.6 de 64 bytes. Mientras que abre, vamos a mirar brevemente de qué se trata MATLAB. Entonces MATLAB ya está abriendo. Mientras que abre, vamos a ver que MATLAB es el abreviado de Matrix Laboratory. MATLAB es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado propios de desarrollo. Es posible realizar cálculos numéricos con matrices y vectores. Como caso particular puede trabajar con números escalares, tanto reales como complejos, con cadena de caracteres y con otras estructuras de información más complejas. Las características principales del lenguaje de MATLAB es que manejan un lenguaje de alto nivel, trabaja con funciones matemáticas, genera gráficos integrados, es una herramienta de desarrollo y también es una herramienta para la creación de aplicaciones con interfaz gráficas personalizadas. Entonces vamos a ver el programa como tal. Ya aquí lo tenemos instalado. Tenemos los plots para generar gráficos, los apps también para realizar diferentes sistemas de control y simulación. También tenemos aquí tenemos nuestras pantallas. Entonces vamos a dar un nuevo screen, una nueva página, una nueva hoja, que aquí va a ser nuestro sitio de trabajo, donde vamos a escribir nuestros programas o vamos a escribir lo que requeramos para que nos lo muestre en el comando Windows. Adicionalmente, el workspace también nos va a generar las respuestas y todo lo que se realice en el comando Windows. Entonces ya por aquí vamos a mirar lo que nos solicita la guía, que es realizar el segundo punto es realizar un programa de MATLAB SLAB donde sea posible calcular la caída de tensión de dos resistencias que conforman un sistema de división de tensión. A partir del valor de dicha resistencia, el voltaje total que hay entre ellas. Los datos se requieren que los ingrese el usuario. Bueno, en este caso, entonces aquí ya tengo instalado y ya tengo montado el programa divisor de voltaje. Entonces vamos a mirar brevemente algunas de las funciones y algunas de las entradas que el programa lleva, pues para tener un poco más de claridad acerca de qué significa cada función o cada entrada. En este caso tenemos this. This es una función o es una entrada que nos sirve más bien para ingresar el programa y también mostrar la salida de datos. Es la salida más simple por medio de divs. También tenemos aquí printf, que es un printf es un comando también que lo utilizamos para una sentencia mayor de control. Bueno, aquí el programa está mostrándonos que tenemos un voltaje total de entrada que es igual al de salida. Entonces tenemos salto de página y decimos que ingrese el valor del voltaje del circuito. Esto es lo que nos va a mostrar en pantalla y esto es lo que nosotros queremos ver. Estas son las variables que vamos a realizar. Entonces tenemos que la resistencia 1 es igual a la entrada, entonces ingresa el valor de resistencia en ohmios. La resistencia 2 ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios. Resistencia total es igual a la suma de la resistencia 1 con la 2. La corriente total es el voltaje total sobre la resistencia total. Esa es la ley de Ohm, ¿no? Tenemos por acá también el valor
del voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente total, y el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 2 por la corriente total. Entonces nos va a mostrar aquí ya en esta variable la caída de tensión de la resistencia 1 y la caída de la resistencia 2. Entonces vamos a ejecutar el programa, para lo cual le damos run, y aquí en el command window nos muestra programa para calcular la caída de tensión en dos resistencias. Entonces si ingresa el valor del voltaje del circuito, vamos a ingresar 5 voltios y me pide que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a dar un valor de 100 ohmios, y adicionalmente me vuelve a solicitar que ingrese el valor de la segunda resistencia también en ohmios. Vamos a dar un valor de 50 ohmios, perdón. Tenemos las respuestas aquí. Entonces ya se ejecutó el programa. Tenemos la respuesta de que la caída de tensión en la resistencia 1 es de 333 voltios, y la segunda caída de tensión de la resistencia es de 1.667 voltios. Aquí en el workspace vemos cómo se ha realizado los valores, cómo nos ha mostrado la caída de tensión, y ha ejecutado cada programa, cada sentencia y cada respuesta del comando WITS. Aquí vamos al manejar el workspace se va a ver un historial de todo lo que vayamos realizando en el programa mientras que se encuentra abierto. Aquí vamos a limpiar la pantalla y vamos a verificar el tercer punto a realizar. Nos pide que realicemos un programa de MATLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente de cada una de las resistencias que forma un sistema divisor de corriente, formado por dos resistencias a partir de dichas resistencias, y el valor de la corriente total que se distribuirá en el circuito. Adicionalmente, entonces tenemos por aquí ya el circuito montado, divisor de corriente. Entonces lo mismo, ya tenemos el programa que nos está solicitando, tenemos nuestro tips, que es lo que queremos que realice el programa. Entonces vamos a pedir que el programa calcule la corriente en cada una de las resistencias. Se solicitan los datos, vamos a ingresar una corriente total que va a ser igual a la entrada, entonces un salto de página, y que nos solicita ingresar el valor de la corriente del circuito. Vamos a tener una resistencia 1 con una entrada que nos va a solicitar que ingrese el valor de la resistencia en ohmios de la resistencia 1, para lo cual también ocurre para la resistencia 2, que nos solicita el ingreso de la resistencia en ohmios. Entonces se halla la corriente total con la fórmula como tal, aplicando también la ley de Kirchhoff. Entonces tenemos aquí las variables y la formulación correspondiente, que la resistencia va a ser a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por la corriente total, al igual que se va a aplicar para la resistencia 2 en la misma fórmula. En el sprint nos va a mostrar la corriente y la resistencia con sus respectivas sentencias, comentarios. Adicionalmente también vamos a mirar que el símbolo porcentaje que tenemos aquí es una manera de formato que nos indica que el número a representar es flotante, decimal, y los números nos indican la cantidad de espacios que guarda para el número y las cifras decimales a mostrar respectivamente. Como tenemos aquí el caso de porcentaje 2, entonces como les estoy explicando, van a ver la cantidad de espacios guardados. Y bueno, el carácter indica salto de línea, como ya les había comentado. Barra inclinada N significa esa indicación. Vamos entonces a realizar y ejecutar el programa. Entonces nos dice que es un programa para calcular la corriente en cada una de las resistencias. Nos pide que ingrese el valor de la corriente del circuito. En este caso vamos a dar una corriente de 10 amperios. Me pide que ingrese el valor de la resistencia en ohmios.
Entonces vamos a dar una resistencia de 150 ohmios y ingrese el valor de resistencia de la resistencia 2 también en ohmios. Vamos a hacer una resistencia de 50 ohmios. Entonces aquí nos dice que la corriente de la resistencia 2 es de 7.5 amperios o 7500 miliamperios. También podemos ver acá que en el workspace se realizaron las correspondientes operaciones y adicionalmente también va guardando el historial de ejercicio anteriormente realizado. Bueno, esto es para el tercer ítem. Vamos a ver el siguiente, que nos pide realizar un programa de captura del valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacena en un primer arreglo el valor de voltajes expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de las resistencias en milivoltios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se ha generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Bueno, entonces vamos a verificar. Ya en este caso tenemos aquí que vamos a mirar el tercero, que lo he llamado conversor de unidades. Este programa es un poco más complejo, pues por lo que tiene que hacer varios arreglos matemáticos como tal. Entonces vamos aquí lo mismo, ingresar nuestros datos al programa. El programa va a ser un programa para conversión de unidades. Tenemos un voltaje de entrada que va a ser igual de la salida, salto de línea, y nos va a pedir que ingresemos el valor en voltios y damos un salto de línea. La resistencia va a ser igual a la entrada. Vamos a ingresar el valor de resistencia en ohmios. Los valores que vamos a calcular son en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, miliresistencias, microresistencias, nanoresistencias, kiloresistencias y megaresistencias. En el sprint se colocan la cantidad y sentencias que ya habíamos hablado, los correspondientes variables, para que tengamos aquí los valores en voltios, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y para el caso de las resistencias, en resistencias de miliresistencias, microresistencias, nanoresistencias, kiloresistencias y megaresistencias. Adicionalmente aquí también vamos a mirar las otras unidades para el voltaje y la resistencia. También el cálculo de cada uno con el correspondiente sprint, y nos va a indicar que la corriente que circula por resistencia es, tenemos los saltos, tenemos en amperios, también en miliamperios, microamperios, amperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios y sus diferentes unidades de conversión. Aquí voy a cometer un error provocado para verificar que el programa nos indica cuando escribimos mal o tenemos algún tipo de sentencia o el programa está mal ejecutado. En este caso voy a hacer una limpieza de la pantalla, pero pues digité mal. Entonces, como vemos, nos muestra el error. Bien, entonces ya aquí limpiamos la pantalla y ejecutamos el programa. Entonces vamos a ampliar un poco por acá. Entonces nos dice que tenemos un programa para conversión, es un programa para conversión de unidades. Entonces nos pide que ingresemos el valor en voltios. Vamos a dar un voltaje 12. Luego me dice que ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a dar una resistencia de 200 ohmios. Aquí nos está dando ya el resultado como tal, y en el workspace también se ejecutó todos los correspondientes operaciones, y nos está indicando que se realizó. Entonces ya tenemos aquí la corriente que circula por cada resistencia. Entonces ya tenemos este programa. Tenemos en amperios, miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Para el cuarto arreglo matemático
que es el quinto ítem, me solicitan que realice un programa que capture el valor de la capacitancia, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor en las faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. En este caso vamos a hacer un arreglo en paralelo. Si nos acordamos, la forma del paralelo es la suma de los condensadores como tal. Entonces tenemos aquí el tercero capacitor equivalente en paralelo. Vamos a ampliar nuevamente la pantalla. Opa. Bueno, limpiemos mientras tanto acá. No me bajo. Ya, qué pena con ustedes. Está tomando mal el sitio. Abrir el folder. Entonces el folder me quito espacio. Bueno, entonces vamos a mirar aquí nuevamente el programa. Quitemos el folder para que nos dé más espacio. Y listo. Entonces ya tenemos aquí el programa. El programa es un poco más sencillo. Tenemos ya aquí el FreePrint. Esa es otra forma de entrada. Es una forma más, digámoslo así, como más precisa, ¿sí? El FreePrint es para, lo usamos para un mayor control. Entonces lo mismo, damos un salto a página y digitamos lo que queremos en el programa, que ponemos un valor de faradios de capacitor en el sistema paralelo. Entonces tenemos el condensador 1, que es igual a la entrada. Me pide que ingresemos, o vamos a pedir que ingrese el valor del capacitor 1. Para el capacitor 2 vamos a hacer el ingreso del valor del capacitor. Y como estaba comentando ahorita, la fórmula para el capacitor en paralelo es capacitor total, el capacitor 1 más el capacitor 2. El FreePrint, que va a ser lo que nos va a mostrar el resultado, y FreeP lo que nos va a mostrar también en pantalla. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a ejecutarlo. Entonces nos solicita aquí programa que muestra el valor en faradios del capacitor, sistema en paralelo, ingrese el valor del capacitor. Entonces vamos a ingresar un condensador de 150 microfaradios. Nos solicita que ingresemos el segundo valor, que va a ser de 50 microfaradios, y adicionalmente el resultado del capacitor obviamente va 200 faradios. Ya aquí ya nos está dando los valores, y aquí nos está mostrando el resultado. Faradios, perdón, yo aquí hago la suma de estos dos y tengo 150 y más 50, que están los 200. Como comentaba, también aquí en el workspace se genera la suma de los condensadores con su correspondiente respuesta. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hubiera sido de mucha ayuda y hubiera sido lo suficientemente claro. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias.